cuando apareció en Europa en el siglo XII la Cábala, ya tenía un largo pasado. A medida que se fue dando a conocer, algunos la tomaban como una sarta de lucumbraciones y otros como la más sublime expresión del esoterismo religioso judío. Pero recordemos que mucho antes de la Cábala existía una gnosis judía denominada mística del trono. Se había generado en la prostimería de la antigüedad, probablemente en los medios palestinos relacionados con el movimiento de los esenios. Desde el siglo II y hasta el V, esa corriente visionaria produjo numerosos escritos que tenían como tema central el mundo del trono, lugar donde se manifestaba la gloria de Dios, rodeada por la corte celestial de ángeles. Esta literatura, que se asemeja a los escritos apocalípticos, prolongaban en partes las visiones proféticas de Ezequiel y de Isaías, y transmitió a las generaciones posteriores el motivo que en la Cábala tendría una importancia capital, una descripción de la divinidad dotada de un cuerpo de tamaño desmesurado, o más bien inconcebible, cuyo fragmento más pequeño era más vasto que el universo. Mis apreciables amigos de Magistral Runa, hoy presentamos la espiritualidad mal comprendida de la Cábala. Hola, amigos de Magistral Runa. Les habla su amigo Roberto Fernández, quien le da las gracias por sintonizar Magistral Runa. En la actualidad, si alguien escucha la palabra Cábala, la interpreta como conspiración. Pero, ¿quién recuerda que en un principio la palabra escrita como Kabale, del hebreo Kabalash, tradición, y luego por extrapolación, transmisión, designaba a una antiquísima doctrina judía que se esforzaba por describir a Dios y al universo? Su principio es una revelación transmitida desde los primeros siglos de la era cristiana por una cadena interrumpida de iniciados. De ahí provienen, sin duda, la desconfianza con la que se consideró a la Cábala y el desvirtuamiento de la palabra hasta adquirir su aceptación común del complot. En Europa, la Cábala surgió en el siglo XII en Alemania, en las comunidades judías renanas, y enseguida llegó a Bohemia. Más tarde la corriente se extendió a la Europa meridional, particularmente a Languedoc y a Cataluña, hasta infiltrarse en la tradición mística judía, la cual por su parte se remonta al siglo II de nuestra era. ¿Cuál era su objetivo? El conocimiento del mundo divino mediante la interpretación de los datos de la revelación. Para ello los místicos disponían de los instrumentos providenciales, la ley de Moisés, la Torá y la lengua hebrea. En estas fotos se expresa la ley de la voluntad divina
transmitida por las Escrituras, pero es también la manifestación concreta de la sabiduría de Dios. Quien estudia la ley podrá comprender el sentido oculto detrás de los mandamientos. Ahora bien, la ley está escrita en hebreo, así que para los cabalistas, la lengua hebrea es la única que permite tener acceso al conocimiento y a la comprensión del mundo. Como las 22 letras que la constituye son elementos propicios de la creación, es necesario descifrar las leyes internas de su disposición para acercarse al mundo divino del que proceden. Esta foto demuestra que la Cábala contó con muchos adeptos en los medios judíos de Occitania, Languedoc. Ahora bien, ¿dónde puede encontrarse la clave para descifrar estas leyes? Miremos esta foto. Como ven, para entender este diagrama hay que tener el conocimiento hebreo. En ella, desde la cumbre, se representa el árbol de los sefirot, es decir, la Sefirat suprema, la comprensión infinita. Después están los grupos sefirot, unidos por los caminos del conocimiento. Mediante este, el hombre alcanza el estado de perfección. Dicen los cabalistas que Dios describió el mundo mediante 3 formas: la escritura, la palabra y el número. Esta última forma, el número, habría de ser el centro de su estudio. El principio es simplemente apariencia. A cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo le corresponden a la vez un número y un concepto, de tal manera que con el juego de conjuntos y permutaciones es posible descubrir varios sentidos ocultos en un mismo versículo de la Escritura. Y todo esto sin salirse del marco del monoteísmo judío más ortodoxo, que asegura la existencia de un Dios único, que creó el mundo y reveló la ley, primero al pueblo de Israel y después al resto del mundo. Ubicado en un principio en Palestina, donde se manifestó desde el siglo II el centro de la enseñanza esotérica judía, se desplazó en el siglo III hasta Babilonia, donde se mostró muy activo durante 4 siglos y dio origen a una abundante literatura. De esa época conocemos especialmente el texto teórico fundador, el Sefer Yesisit, el libro de la creación, que menciona por primera vez los sefirot, los 10 números principales o primordiales que juntan las 22 letras del alfabeto hebreo. Revelan los elementos espirituales de la creación. Desde el siglo VII hasta finales del XII se perdieron de vista los centros de la mística judía, pero tiempo después surgieron en el sur de Francia y en España, donde el movimiento experimentó una intensa actividad. Abraham ben Isaac y su hijo Isaac el Ciego en Naborna y Jacob Nazir en Luney fueron los cabalistas occitanos, naturales de Occitania, en el actual Languedoc. Ellos fueron los más famosos de la época. Encontraron en el Sefer HaBahir, el libro de la caridad, la oportunidad para implantar temas de renovación doctrinal. Para conferirle una mayor apariencia de autenticidad, atribuyeron ese texto a las autoridades rabínicas más antiguas. Con el tiempo,
las ideas cabalísticas desbordaron en medio de intelectuales estrictamente judíos. Cada vez eran más numerosos los eruditos, pero también los magos y astrólogos cristianos que se interesaban en ese curioso movimiento que combinaba filosofía, arte y misticismo. En esta foto podemos apreciar una figura que representa el árbol de Sefirot, es decir, la organización del mundo de acuerdo a los cabalistas cristianos. Para finales del siglo XV surgió en Italia un cabalismo cristiano. En Florencia, Don Pico della Mirandola, que nació en 1463 y murió en el 1494. Este Don Pico descubría en el esoterismo judío una confirmación de las ideas cristianas del misterio de la Santísima Trinidad, de la encarnación del Verbo y de la divinidad del Mesías. Encontró en los textos cabalísticos la fuente de los autores favoritos de la Academia Platónica de Florencia: Platón, Pitágoras, Orfeo. Pero Don Pico della Mirandola intentó calcular el fin de los tiempos y alimentar sus concepciones cristológicas estudiando las letras del nombre de Jesús en hebreo, y como es de esperarse, fue condenado por la Iglesia. La causa: herejía. Al mismo tiempo, muchos adivinos adaptaron a sus profecías el principio de descubrir mediante las cifras los sentidos ocultos. Con este sistema pretendían definir el destino de cualquier persona gracias a las cifras y a los números que contenían su nombre. Todos estos movimientos, desde los más espirituales hasta los más corruptos, fueron condenados por las autoridades morales de la época y por la Iglesia. Así, la palabra Kabbalah se convirtió paulatinamente en sinónimo de complot y de conspiración. Para los teólogos cristianos, la Cábala no era más que un movimiento de resistencia judía que utilizaba la magia para conservar intacta su lengua, su escritura y su religión frente a los movimientos de conversión impuestos por los países cristianos, sobre todo Francia y España. Una resistencia que, ante los ojos de estos, era imperdonable. Se trataba de magia, de lucubraciones, de la expresión de una elevadísima espiritualidad. Muchos pensadores, y entre ellos algunos de gran importancia para la cultura, siempre se interesaron en la Cábala. Entre ellos Pascal, Leibniz, Milton, Yoder. Y sus nombres ciertamente demuestran que nunca fueron charlatanes. Pues la Cábala es una ciencia del pensamiento universal del hombre a lo oculto. Y para terminar, hablaremos del libro maestro de la Cábala, el Zahar o Sefer HaZohar, el libro del esplendor. Se le había atribuido a Rabí Simeón ben Jochai, un maestro del Talmud, que habría vivido en el siglo II de Cristo. Pero parece ser que ese personaje es solo una leyenda, y la crítica histórica ya identificó al verdadero autor. Se trata del Rabí Moisés de Leó, cabalista castellano del siglo XIII. La obra, que comprende varios tratados, está dedicada al análisis
de los textos bíblicos y procura encontrar su sentido oculto. Pero su doctrina difícilmente podría resumirse, ya que la obra no ofrece un sistema de pensamiento explícito y tampoco una exposición didáctica. Es preciso arrancar sus concepciones de las narraciones floridas que escenifican los principales acontecimientos del mundo divino y angelical. Las especulaciones sobre los sefirot se centran en los temas gnósticos del mal, que hunden sus raíces en el interior mismo del mundo divino. Y también de la presencia, elemento femenino del mundo sefirótico. Y hasta aquí, mis queridos amigos, le hemos hablado de la Cábala para que comprendan un poco más de esta gran filosofía que existe en el mundo desde hace miles de siglos, gracias al estudio de lo sobrenatural de los judíos. Habló como siempre Roberto Fernández, hoy diferente, con una gorrita para ustedes y con un poco de blanco, porque hoy se espera que Cuba, por lo menos, dé a entender que no quieren más ser explotados, sino ser libres. Para todos mis amigos, paz, armonía, salud, bienestar, amor y sobre todo dinero.